Voy a exponer una primera parte del sistema Bethesda para reportar citopatología tiroidea, basado más que todo en la segunda edición de este libro, ¿no? Que salió en el 2018. En esta segunda edición, bueno, va a tener casi los mismos términos que la primera. Lo único que se va a agregar va a ser algunas cosas en el manejo, ¿no? Que ha cambiado, que se ha modificado. Esta segunda edición nace a partir de este Congreso Internacional, ¿no? Citología en Yokohama, en Japón, que fue en el 2016. Con lo que se espera con este nuevo libro, o este nueva edición del sistema de Bethesda, es mejorar la comunicación entre los citopatólogos y los colegas clínicos, en este caso la mayoría son endocrinólogos, y proveer un formato uniforme para estimular el diagnóstico citopatológico y tiroideo y un mejor manejo de los pacientes con nódulos tiroideos. Bueno, el sistema Bethesda, como tenemos, es un método sencillo y reproducible en la categorización del nódulo tiroideo. Va a correlacionar los resultados, ¿no? De una punción aspiración con aguja fina, tiroidea preoperatoria de acuerdo al sistema Bethesda con la histología definitiva del nódulo biopsiado en una población quirúrgica. Los pacientes eh, que tienen un nódulo tiroideo, ¿no? Principalmente se utiliza este sistema para categorizarlo dentro de varios grupos y de esta manera permitir un mejor manejo, ¿no? La mayoría de los pacientes que tienen un nódulo tiroideo, el 60% aproximadamente va a ser benigno. Entonces va a estar dentro del grupo Bethesda 2 que ahorita vamos a ver. Las categorías son esos 6 grupos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. El primer grupo, Bethesda 1, es grupo no diagnóstico o no satisfactorio. Entre ellos tenemos varios, por ejemplo, el que solo consista de fluido quístico o un espécimen casi acelular o por otras cosas, ¿no? Y en el Bethesda 2, benigno, Bethesda 3, atipia de significancia indeterminada o una lesión folicular de significancia indeterminada. Y ya en el 4 tenemos las neoplasias foliculares o sospechosas de neoplasia folicular. En el 5 la sospechosa de malignidad y en el 6 ya el maligno, ¿no? En esta exposición, en la primera parte, vamos a tratar sobre todo los primeros 3 grupos. El no diagnóstico, el benigno y el de tipo de significancia indeterminada. Acá en este cuadro tenemos también de estos 6 grupos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de malignidad? Para el primer grupo, el Bethesda 1, del no diagnóstico o no satisfactorio, el riesgo de malignidad, ya que se ha calculado, ¿no? El riesgo, es en los casos en los que los nódulos tiroideos que han salido Bethesda 1, luego se les ha hecho una cirugía, en este caso la cirugía con la biopsia, ¿no? Del espécimen ya eh, extraído, eso es lo que vendría a ser el gold estándar. En esos casos se ve que es de 5 a 10%, ¿no? Pero es muy variable. Ya va a depender de las características del nódulo incluso. En los nódulos sólidos se ve que el riesgo es mucho mayor que aquellos nódulos que tienen más del 50% de un componente quístico. En los casos del Bethesda 2, el riesgo de malignidad es de 0 a 3%, y en Bethesda 3, que es de atipia de significancia determinada, es de 10 a 30% aproximadamente. Y ya en Bethesda 4, 5 y 6 el riesgo va aumentando, ¿no? Incluso en Bethesda 6 vemos que es 97 a 99% el riesgo de malignidad. O sea, es altamente útil esta prueba, ¿no? Como de un inicio para la evaluación de un nódulo tiroideo. En Bethesda 1 tenemos que es no diagnóstico o insatisfactorio cuando no va a cumplir los criterios de muestra adecuada, ¿no? Los criterios de muestra adecuada van a ser un mínimo de 6 grupos de células foliculares que tengan por lo menos 10 células en cada grupo, ¿no? Y que estas células sean bien visualizadas, con una buena tinción, no se vean distorsionadas ni tampoco obstruidas. Y preferiblemente es que se vean todas en una sola lámina. Para este criterio hay algunas excepciones, ¿no? Que son, en el caso de los nódulos sólidos,
en los que se encuentre atipia citológica. Nos dicen que en cualquier caso que encontremos atipia, tiene que reportarse esta atipia, ¿no? Así no se cumpla con el mínimo de los 6 grupos de 10 células foliculares. Igualmente, en los nódulos solubles con inflamación, como en los pacientes que tienen tiroiditis linfocítica, granulomatosa o un absceso, en estos casos tal vez la muestra tan solo contenga células inflamatorias. Igual se considera diagnóstico, ¿no? Tal vez solo eso, y se considera como, entraría en el Bethesda 1, benigno. Igual los nódulos coloides, que solo tienen coloide abundante, espeso, así no tengan el mínimo de 6 grupos de 10 células foliculares, igual se le considera benigno. Y acá en los grupos no diagnósticos también se le va a incluir a los líquidos quísticos, con o sin histocitos y que tengan menos de 6 grupos de 10 células foliculares benignas. Acá, por ejemplo, tenemos este extendido en el que solo se van a encontrar abundantes glóbulos rojos con algunos linfocitos y monocitos, pero ninguna célula folicular. En este caso, es casi sangre, ¿no? No se encuentra ni el otro criterio, que es un nódulo con abundante componente inflamatorio. Entonces, entraría dentro del grupo de Bethesda 1. En nuestra imagen, en la segunda, en la de derecha, tenemos un fragmento de músculo esquelético y no se encuentra ningún componente de tejido tiroideo. A veces en las funciones, ¿no? Pueden aspirar músculos y se puede llegar a ver, lo que no lo hace diagnóstico ni satisfactorio, ¿no? En este otro extendido podemos ver epitelio respiratorio ciliado de la tráquea, a veces por aspiración accidental del lumen de la tráquea. En este otro tenemos macrófagos cargados de hemosiderina y contenido degenerado de quiste, pero sin ningún coloide en el fondo, ¿no? Entonces, en el Bethesda 1 va a estar definido principalmente por la cantidad y la calidad de componentes coloides y celular. No solo va a determinar la muestra que sea adecuada de la técnica, sino también de la naturaleza de la misma lesión, ¿no? Si es sólido o quístico. Como hemos visto en las lesiones quísticas, es más probable que solo se aspire el líquido del quiste y poca celularidad. Eh, para el caso de las guías de la primera edición de la guía del Bethesda, nos decía que es conveniente repetir una BAF en 3 meses para prevenir interpretaciones de falsos positivos por cambios reactivos o de reparación, de preferencia con una guía ecográfica, ¿no? Y una evaluación in situ. Pero en la nueva edición, en la segunda edición del Bethesda, nos dice de preferencia hacernos la pregunta, ¿no? Si es que el nódulo que tiene un Bethesda 1 inicial es puramente quístico. Si es puramente quístico el nódulo, nos dice que no es preferible repetir la punción con aspiración, ¿no? Salvo que haya hallazgos ecográficos sospechosos, ¿no? Ya que nos indique algo maligno. Pero si el nódulo no es puramente quístico, ahí sí nos recomiendan hacer el reaspirado, que puede hacerse en intervalos menores de 3 meses, ¿no? Incluso guiados por ecografía, sobre todo en los nódulos que son sólidos. Ahora tenemos el Bethesda 2, en el que entran las patologías benignas, ¿no? Resultado benigno. En esta Bethesda 2 van a entrar varias patologías como el nódulo folicular benigno, la enfermedad de Graves, tiroiditis linfocitaria, tiroiditis granulomatosa, subaguda de Kervine, tiroiditis aguda y tiroiditis de Riedel. El nódulo folicular benigno va a abarcar varios grupos de lesiones benignas con hallazgos citológicos similares, ¿no? Casi iguales, que histológicamente sí se van a llegar a distinguir clínicamente, ¿no? Pero citológicamente van a ser similares, entonces van a entrar dentro del mismo grupo. Ahí tenemos el bocio nodular, los nódulos hiperplásicos, nódulos coloides y algunos adenomas foliculares. Como dije, no se puede distinguir, ¿no? Entre estas varias patologías por la BAF. Y la muestra tiene que ser adecuada para la evaluación, ¿no? Principalmente va a consistir de coloide y células foliculares de apariencia benigna en proporciones variables. El coloide va a depender, ¿no? Si es que es acuoso o si es denso su aspecto. Cuando es acuoso, va a tener el aspecto de un celofán o de alambrado en mosaico. Y cuando va a ser un coloide más denso, va a dar un aspecto hialino,
que puede verse incluso fragmentado o craquelado, como dicen, ¿no? Acá. Las células foliculares van a tener un citoplasma tenue. En los nódulos foliculares benignos van a tener una celularidad de escasa a moderada, van a estar dispuestas predominantemente en monocapas y van a estar espaciadas, ¿no? Entre cada núcleo va a haber una separación, lo que va a dar una forma de panal de abeja. Es decir, no, ya en el caso en el que haya tal vez una leve sobreposición de núcleos, pero generalmente van a estar espaciadas. Los núcleos van a ser oscuros, generalmente del tamaño de un eritrocito de 7 a 10 micrómetros. La cromatina va a ser regular y a veces se pueden encontrar algunos gránulos verdes, negruzcos, ¿no? Que van a ser lipofusina y hemosiderina, pero no tienen significancia diagnóstica estos gránulos, ya que se pueden encontrar tanto en patologías benignas como patologías malignas. Bueno, en este cuadro de los nódulos foliculares benignos, hay que tener en cuenta también, aparte de los diagnósticos que ya había dicho, de que son el nódulo hiperplásico, nódulo coloideo, adenomas foliculares, también tener en cuenta que a veces se puede llegar a aspirar, ¿no? Como estaba diciendo también, líquido de quiste. Ahí hay que aprender a diferenciar el quiste que es propio de la tiroides o un quiste del conducto tirogloso. Cuando se aspira el quiste del conducto tirogloso, nos menciona que a veces se pueden encontrar células escamosas, ¿no? Dentro de todo el líquido seroso. En otros casos también es cuando se encuentran pigmentos negros, ¿no? Una tiroides negra. Esa pigmentación puede ser benigna, realmente en pacientes que están en tratamiento con tetraciclinas. Y es importancia saber, ¿no? A veces esos dos clínicos también. Y otro caso es el bocio amiloide, en los que se va a encontrar el material amorfo, que es similar al coloide, ¿no? Pero va a tener predominancia de fibroblastos. Y esto va a aparecer tanto en la amiloidosis primaria como en la amiloidosis secundaria. El manejo de estos Bethesda 2 va a ser principalmente con una repetición, ¿no? De la BAF. Ahorita, a ver, terminando todos los grupos voy a mencionar. Dentro del Bethesda 2 también tenemos a la enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves, igual se van a encontrar, ¿no? Coloide con células foliculares. Las células foliculares van a estar en monocapas, dispuestas en láminas planas y grupos poco cohesivos. Van a tener citoplasma abundante. Y los núcleos a veces pueden estar agrandados, ¿no? Y vesiculosos, con núcleos prominentes, pero no se van a encontrar difusos en todo el extendido. También se pueden encontrar células en llama, que tienen vacuolas citoplásmicas marginales y los bordes van a estar deshilachados en color rojo a rosado. Esto es lo que se llama, ¿no? Células en llama. No son específicas de la enfermedad de Graves, pero sí se puede llegar a encontrar, ¿no? También se pueden encontrar a veces linfocitos y oncocitos en el fondo. A veces, cuando el paciente ya ha recibido, ¿no? su tratamiento con yodo radiactivo, estas células pueden encontrarse con un poco de atipia y agrupamiento de núcleos, pero hay que siempre tener ese correlato clínico, ¿no? Para no malinterpretar esta atipia que puede ser por el tratamiento. Luego tenemos la tiroides linfocítica o tiroides linfocitaria. Dentro de este grupo está la tiroides de Hashimoto. En este extendido se van a encontrar células linfoides polimórficas, tanto linfocitos pequeños, maduros, linfoides reactivas más grandes y células plasmáticas ocasionales. Es decir, van a encontrarse varios tipos de linfocitos. No va a ser de un solo tipo, ¿no? Y va a estar asociado también a células de Hortel o células oncocíticas. Los linfocitos pueden encontrarse en el fondo del extendido o infiltrando células foliculares o incluso formando folículos linfocitarios también. En la tiroides de Hashimoto va a depender a veces, ¿no? Si es que ya está avanzada y fibrosis, de repente en el extendido solo se van a encontrar material hemático con poca celularidad. Otro caso que tenemos, la tiroides granulomatosa o subaguda o de Kervine,
va a dar un cuadro citológico inespecífico, ¿no? Va a haber una celularidad variable y va a depender de la etapa de la enfermedad en la que lo encontremos. En la primera fase o en la fase más temprana se van a encontrar abundantes neutrófilos y eosinófilos, similar casi a una tiroiditis aguda. Pero ya en las fases finales van a ser más hipocelulares. Pueden contener incluso células gigantes, células epitelioides, linfocitos, macrófagos y escasas células foliculares degeneradas. Y en las fases ya de involución, fases involutivas, estas células gigantes y células inflamatorias van a estar ausentes a veces. Entonces puede que se consideren estas muestras como insuficientes, ¿no? Entonces siempre hay que tener también la parte clínica, ¿no? Saber en qué etapa está de la enfermedad. La otra enfermedad que entra dentro del grupo beta 2 es la tiroides aguda. Esta va a ser una infección poco frecuente, que va a afectar más frecuentemente a las pacientes inmunodeficientes, ¿no? En los extendidos se van a encontrar abundantes neutrófilos, junto con necrosis, fibrina, macrófagos y hematíes. Y la sustancia coloide va a estar escasa o ausente. Va a tener también algunas células foliculares reactivas e incluso también se pueden llegar a visualizar bacterias o hongos, ¿no? La tiroiditis de Riedel es la más infrecuente de todas las tiroiditis. Va a provocar fibrosis glandular progresiva, que incluso puede afectar las partes blandas del cuello. La glándula se va a palpar dura. Y en la citología, por lo general, va a ser acelular. Ni siquiera coloide se va a llegar a encontrar. Pueden encontrarse tal vez algunos tractos de colágeno o células fusiformes benignas. Y es poco frecuente hallar células inflamatorias crónicas. Ya, bueno, como estaba diciendo dentro de los nódulos foliculares benignos, a veces también se puede llegar a confundir, ¿no? Con los quistes del conducto tiroglоso. En esa parte me olvidé de decir que en los quistes del conducto, en los quistes, bueno, tiroideos, si bien se aspira el líquido del quiste, también se puede llegar a encontrar las células que recubren el quiste, ¿no? Que son diferentes a las células foliculares. Esas van a ser células un poco más fusiformes, que pueden sí tener un núcleo más agrandado, pero no hay que llegar a confundirlas, ¿no? Con atipia. El manejo de esto, todas estas patologías que están dentro del grupo de Bethesda 2, según la Asociación Americana de Tiroides, en el 2015 nos dice que si estos nódulos tienen un patrón ecográfico altamente sospechoso, se debe repetir la ecografía, guiada con una punción guiada por ecografía en 12 meses por lo menos. Si hay baja sospecha o intermedia sospecha de malignidad, repetir en 12 a 24 meses. Y si hay una baja sospecha, se debe repetir la ecografía en más de 24 meses. ¿Por qué? Porque todos los BTSA2 nos refieren que tienen un falso negativo bajo, desde 0 a 3%. Entonces es poco probable, ¿no? Que realmente sea una neoplasia. Se tiene que ver bien la correlación clínica con los hallazgos ecográficos, ¿no? Si es que hay alta sospecha. En BTSA 3, acá ya entran las atipias de significado indeterminado o lesiones foliculares de significado indeterminado. Van a ser del 3 al 18% de todos los diagnósticos que se hacen en citología tiroidea. Van a ser muestras que contienen células con atipia arquitectónica o nuclear, o ambas, y que no son suficientes para ser clasificados como sospechosos de una neoplasia folicular, ni sospechosos de malignidad o maligno. Y una tipia la tipia va a ser marcada y a veces se le puede atribuir a cambios benignos también, ¿no? La lesión de folicular de significado indeterminado es la tipia de origen folicular, el FLUS. Por ejemplo, en este caso tenemos una población prominente de microfolículos en un aspirado que no va a cumplir criterios de Bethesda 4. Los microfolículos van a ser escasamente celulares en un coloide también escaso, ¿no? Y la población de microfolículos es más prominente de lo normal en una muestra celular moderada o marcadamente celular, pero no va a ser suficiente para el diagnóstico de Bethesda 4.
la mayoría de células foliculares de apariencia benigna, en fragmentos macrofoliculares también, ¿no? Como estaba diciendo, generalmente, bueno, principalmente tenemos que ver la atipia citológica, atipia arquitectural, o atipia incluso también en otras células, ¿no? Linfocitos atípicos, atipia no especificada, o atipia en las células de Hurtel. En la atipia citológica podemos encontrar atipia citológica focal, en la que puede haber un núcleo agrandado, con cromatina pálida, bordes irregulares, pero lo que sí no se va a ir a encontrar a veces, lo que no se va a llegar a encontrar, perdón, son las pseudoinclusiones. Rara vez se puede llegar a encontrar, ¿no? Y considerarlo incluso como atipia citológica. Las células que tapizan en los quistes atípicos también van a tener núcleos agrandados, núcleos prominentes y rara vez las pseudoinclusiones. Generalmente son las pseudoinclusiones la que lo va a diferenciar, ¿no? Y en la tipia arquitectural, ahí vamos a tener, ¿no?, los microfolículos, o se van a encontrar dispuestos en grupos amontonados con un escaso coloide. Y los microfolículos van a ser, focalmente, van a tener una tipia nuclear mínima, con una celularidad moderada marcada. En los aspirados de células de Hurtel, van a ser aspirados escasamente celulares con escaso coloide, y exclusivamente van a predominar, ¿no?, estas células de Hurtel, o células oncocíticas. Acá tenemos, por ejemplo, células foliculares con agrandamiento nuclear y pseudoinclusiones en un paciente con tiroiditis de Hashimoto. ¿Mm? Puede haber, como dije, las pseudoinclusiones rara vez, ¿no?, en algunos casos, pero lo que va a faltar va a ser el resto de características del Bethesda 4, 5 o 6. Y las células de revestimiento de quistes también pueden parecer atípicas, ¿no? Pueden tener incluso algunos los surcos nucleares, los núcleos prominentes, núcleos grandes, y a veces pueden tener inclusiones citoplasmáticas internucleares, ¿no? Pero van a ser dispuestas, van a estar, perdón, aisladamente, ¿no? No van a estar en todo el extendido. Lo que va a predominar va a ser la parte benigna. Entonces, se va a considerar dentro del grupo de Bethesda 3, una tipia de significado incierto. Acá tenemos otros dos extendidos. Acá en la lámina A tenemos las células foliculares con marcado agrandamiento nuclear y anisonucleosis. Ese es en un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Graves tratado con metimazol. Y acá en el grupo B, células foliculares atípicas en un paciente con antecedentes de iodoterapia, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta entonces estos datos clínicos al momento de interpretar, ¿no?, estas características citológicas. Gracias, eso es todo. Muy bien, no sé si hay algún comentario, pregunta. Doctora Gutiérrez, doctor Verona. ¿Qué tal? Bueno, solamente quería, me pareció bastante completa la explicación. Solamente quería comentar sobre la tiroiditis subaguda, es de Kervain, o sea, tendría que mencionársela más propiamente como la tiroiditis de Kervain. Eso nada más. El resto, sí, pues muchas veces las tiroiditis linfocíticas nos toman por sorpresa porque son evolutivas, ¿no? Al inicio sí pueden ser muy, muy linfocíticas, bastante expresados los linfocitos, pero conforme va avanzando la condición en el paciente, la cantidad de linfocitos es menos marcada y no es pues tan sugestiva, no tan evidente. En esos casos es bueno hablar con el clínico, siempre es bueno saber el motivo por el cual están haciendo el seguimiento, ¿no? En las tiroiditis linfocíticas de Hashimoto se dice que habría un leve mayor aumento de posibilidad de linfoma, ¿no? Linfoma primario tiroideo, por eso su control. Y mirar esa situación, hasta ahora yo no he visto, no sé si alguien habrá visto un linfoma secundario a tiroiditis linfocítica,
O incluso puede que haya una pequeña atipia de las células foliculares mismas, pero con la historia de Hashimoto se explica, ¿no? Si no hay mayor atipia en el lado de los linfocitos, que es lo que el clínico debe estar controlando, entonces la atipia de las foliculares en un contexto de Hashimoto ya se explica. Hola, Doctor Verona, ¿cómo está? ¿qué tal? Dice, ¿cómo está? Ya mejorcita parece. Ya bien. Mejorcita. Yo quería hacerles una consulta, ustedes que están los citólogos. ¿Recomiendan o está estipulado un número mínimo de extendidos para que sea una buena evaluación desde el punto de vista de nuestra especialidad? No, la verdad que no. En una lámina podría hacerse el diagnóstico si la cantidad es suficiente, ¿no? Ahí dice, en Bethesda, 10 grupos de 6, es un total de 60. En algunas otros estudios dicen mínimo 50, ya, y esas pueden estar en una sola lámina. Incluso, comentaba antes la doctora Malca que llegaban pues 15, 20 láminas de extendidos tiroideos, todos pura sangre, entonces no contribuían al diagnóstico. En cambio, ya con la práctica y sobre todo acompañando a los operadores, ya estamos viendo menos células, menos extendidos, ¿no? Menos extendidos celulares, pero más significativo. Ok. ¿Y la Hola. aguja que utilizan, qué número? ¿Es la 21? La 25, la azulita. Pero 25. sí, pero en las referencias también menciona que es mejor la más pequeñita. 26. ¿Cuándo estamos? La azulita es la 23, ¿no? Si la azulita se usa ahí en el OS la 23, Y la pero 23 larga. 25 es lo que, sí, pero la 25 es lo que también recomiendan en algunas bibliografías, la más finita todavía, solamente que esa no tenemos. Ajá. ¿O será que acá es más escasa o es más cara? Porque la azul, la 23, se usa para vacuna. Entonces hay bastante, ¿no? En cambio, las chiquitas, o incluso para punción, tal vez no en tiroides, sino en otros órganos, se usan agujas de punción lumbar pediátricas, más largas y más delgaditas. Ok. Gracias. Incluso Buenas. con la de tuberculina, ¿no? Sí, pero acá es corta, es mejor el mismo diámetro, pero para punción lumbar. Ah, claro. Bueno, tenía que ser muy chiquita y muy subcutánea. O sea, como un caso de una lesión subcutánea, creo que se llegó a hacer, pero es porque era subcutánea. Sí, recuerdo. Buenas. Sí, y Juan, cuéntanos un poco cómo es la experiencia ya en... Buenas noches con todos. Bueno, eh, quería, bueno, hacer algunos quizás comentarios. Primero, creo que el Bethesda originalmente, cuando se comienza, como ya lo mencionó el doctor, cuando hizo la exposición, bueno, bastante detallado. Inicialmente, como lo mencionó también, hay dificultades entre la comunicación entre el patólogo y los clínicos. Entonces, se hacían diagnósticos de diferentes maneras, cada uno reportaba de la forma quizás como mejor veía, entonces este era un problema, ¿no? Que al final para el paciente y cómo se le iba a tratar. Entonces tratan de estandarizar y esto se realiza inicialmente, ¿no? O se comienza a estandarizar pues, en, ¿cómo se llama? En Bethesda. O sea, Bethesda es un lugar en Estados Unidos, en Maryland. Ahí se hace el primero, digamos, el primer sistema de reporte en el año 2017 y el que acaba de presentar pues es la actualización de que es publicado en el 2018, ¿no? Bethesda, como ya lo mencionó el doctor,
tiene pues diferentes categorías, ¿no? Como ya lo mencionó también, y que lo utilizamos para, digamos, comunicarnos con los clínicos. Un detalle importante cuando mencionó también es quizás dentro de algunos puntos es la presencia de las células de Hartle, ¿no? O las células oncocíticas. Esas células oncocíticas tienen esa característica con citoplasma grande, nucleolo prominente, no es visible y es característico cuando lo vemos, es de un citoplasma más o menos rosado y es característico porque presenta abundantes mitocondrias, ¿no? Entonces, ese color que tiene esas características justamente son por la presencia de, de estas mitocondrias, que tienen abundante en comparación a otras células. Ahora, bueno, lo que generalmente podemos decir quizás así de manera general es que cuando nosotros tenemos más cantidad de citoplasma, o sea, disculpa, de coloide, o sea, si nosotros tenemos ¿no? Vemos que el coloide es, digamos, es abundante, con escasas células, ¿no? O en conclusión podemos decir que más coloide, pocas células es benigno, o sea, tiene tendencia, es benigno. Cuanto encontramos cada vez menos coloide y más célula, más atipia, eso está yendo hacia lo maligno. Eso en general, ¿no? Cuando uno ve digamos, un extendido. Como lo mencionó el doctor, pues hay que encontrar ciertas características, ¿no? Algunos grupos de 6, como ya lo mencionó, de 10 células en grupos de 6. O sea, en 6 grupos, más de 10 o 10 células o más de 10 a 60, ¿no? Lo otro sería, las experiencias, quizás nosotros cuando trabajamos aquí, como lo estaban mencionando, utilizamos las agujitas 23 y 25, ¿no? Dependiendo, ¿no? Las 25 es largas, ¿no? O las 23, ¿no? Se hace, a la experiencia que trabajamos aquí es que nosotros andamos con unos cochecitos, que es el Papa Nicolau, digamos, portátil. En el cochecito están, pues, digamos, los colorantes, o sea, el colorante de Papa Nicolau, ¿no? Portátil, hacemos andar un cochecito y en el momento mismo se toma en el consultorio, se toma la muestra, ¿no? Con las agujitas, ¿no? 10 segundos se le punza, generalmente una vez, a veces 2 veces, ¿no? Y se hace el extendido, se colorean inmediatamente, se ve si la muestra es adecuada y si es adecuada, entonces nosotros, ¿cómo se llama? Lo terminamos de hacer toda la coloración ya en el mismo laboratorio, ¿no? Y se está reportando. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros andamos pues con el cochecito, ¿no? Y hacemos rápido, casi al instante, ¿no? En 20 minutos o media horita ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Eso es lo que nosotros en la experiencia cuando trabajamos acá en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, eso es lo que quería comentarles, ¿no? No sé. Gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, también recuerdo los tiempos de que roté por allá, también pues se veía, ¿no? Se hacía en ese aspecto algo parecido a lo hice del on-site. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es por qué acá en el Perú no hacemos el Grunwald Yensa. ¿Por qué hacemos HE? No sé si será porque hay un monopolio de los colorantes, ¿dónde está el IEMSA? Creo que ni para hematología usan IEMSA, cuando en los libros se ve que la coloración es más contrastante, ¿no? Más bonita para la cita. Y bueno, supongo que tal vez era un poco la costumbre, ¿no? De verlo en HE, pero no sé por si, ahí me parece que es un tema de alguno de los tradición. colegas o tal vez un... Claro, pero en los libros, ¿por qué está IEMSA en los libros y yo no lo puedo ver en mi lámina? O sea, ¿por qué los maestros usan? Podríamos intentarlo. Habría que averiguar el tema del GIMSA, ¿no? Hay que conversarlo con los jefes. ¿Qué se podría hacer?
Ese siempre ha sido mi duda existencial, porque en los libros está, pero en nuestra práctica no está. Entonces, yo comprendo, por ejemplo, el DIFQIC, esa con los segundos, Claro. esa sí no la tenemos porque no hay costumbre de ver células fijadas al aire. Entonces, ya mucho, ¿no? Bueno, ya nos acostumbramos fijado al alcohol, se ve más bonito, sí. Pero lo otro, ya saber, buscaremos, pues, a ver, el mejor contraste. Bueno, Bueno, doctora, justo escuchando el comentario, en el Bethesda, o sea, no sé, cuando yo he revisado el Bethesda, no he visto que hagan con GIEMSA, o quizás me equivoco, no sé si el doctor que ha expuesto, pero estuve revisando y las coloraciones, digamos, que han estandarizado en este sistema, están utilizando el HE, ¿no? El HE, o sea, en base al HE se ha hecho, digamos, este reporte, y al DQuick, ¿no? O sea, que es una coloración derivada de lo que es el Romanowski. Creo que por eso puede ser, ¿no? Yo creo que podría ser, porque no sé si hay otro motivo, ¿no? En los libros de citología en general, no específicamente en el de Bethesda, se ve bastante coloraciones en Giemsa, en May Grumman Giemsa, y las coloraciones de DiffQuick sí no las cuento porque ese es ya es una experiencia ya muy diferente a lo que nosotros tenemos costumbre de manejar. Pero el otro, lo fijado en alcohol, ese sí me gustaría salir un poco más del HE. muy bien. Bueno, ya quedando 2 minutos, voy cerrando la reunión, quedaríamos ahí por el momento. Tenemos una actividad el día miércoles de la Asociación Peruana de Patólogos y de ahí ya pues solamente la actividad el próximo lunes.